Se cuenta que en el estado de Guanajuato, más precisamente en una mina, ocurrió un suceso escalofriante y cruel. Allá por el año de 1908 fue encontrado el cuerpo de una niña en lo más profundo de la caverna de donde se extraía oro. La menor tenía aproximadamente unos 10 años. Nadie de hecho reclamó a la pequeña sin vida. Debido a que no se tuvieron más datos sobre la menor o la causa de su muerte, rápidamente se crearon varias versiones sobre lo ocurrido. Entre algunas de las historias más conocidas sobre el hecho, se dice que se trataba de la hija de un minero canadiense, quien la ocultaba debido a que padecía trastornos psicológicos que la hacían fantasear con seres espectrales. Fue después de que el padecimiento de la menor se convirtió en algo insoportable para su papá, que éste terminó llevándola a la mina, pues como la conocía muy bien, se adentró en lo más recóndito y la mató para que ninguno de los dos sufriera más. Se dice que desde entonces los mineros ven en la zona a una pequeña llena de polvo y con la mirada perdida, razón por la que la bautizaron como la niña de la mina. Hay una historia que se cuenta por gente mayor respecto al Cerro de la Bufa. Esta dice que alrededor de las 12 del día en la mina emerge un niño el cual aparece en sus manos 2 naranjas, brillantes como de oro. Quien lo observa es invitado por el infante a entrar en el oscuro recoveco. Ven, entra aquí a jugar. Te daré estas naranjas si juegas hoy conmigo. Se cree que es un indio huachichil que juega con juguetes de su padre indio, dueño de las venas de los cerros. ¿Tú te atreverías a entrar con dicho ser con tal de obtener esos objetos de oro? Se cuenta que 3 jóvenes fueron un día de excursión al corazón de la sierra de Guanajuato, afectos a escalar montañas. Ya habían subido varias cimas, la Huasteca Potosina, las serranías de Sonora y de Durango, así como los picachos de la Bufa. En cierta ocasión tuvieron noticias de que en la sierra había un acantilado indomable y muy difícil de escalar, lo cual fue para ellos una tentación, a la vez que un estímulo para su ímpetu de alpinistas. Prepararon todo su equipo y salieron muy de madrugada, previendo llegar a su destino antes de que el sol estuviera en todo su apogeo. Así fue, comenzaron por el camino que va hacia el mineral del Cubo, y a cierta distancia, donde los cerros se tornan más ariscos y escarpados, localizaron el sitio que les habían indicado. Con la ayuda de cuerdas, pequeños picos y sus cascos de minero, iniciaron el ascenso. 2 horas de constante esfuerzo habían transcurrido cuando se escuchó un grito de pavor. De una rendija de la roca salía una serpiente amenazadora que, con su cuerpo ondulante y el hocico abierto, se dirigía hacia uno de los jóvenes que estuvo a punto de desplomarse al vacío. Sus otros 2 compañeros sorprendidos le preguntaron por la causa de su espanto, y el asustado muchacho no pudo expresar palabra alguna, por lo que se limitó a señalar al reptil con su dedo índice. La serpiente se desvió y fue a esconderse en otra grieta próxima. Para esto, ya los otros 2 jóvenes se habían percatado del peligroso animal y lo seguían con la vista. Una inexplicable curiosidad los hizo acercarse al agujero por donde el reptil se había perdido. Había pasado ya algún tiempo, así que el sol iluminaba con sus rayos la fresca mañana y las piedras reflejaban la luz cual si fueran valiosas gemas. De pronto, uno de ellos, dirigiéndose a los demás, les dijo: «Miren eso, es oro con toda seguridad». «No», exclamó otro,
es plata. Los dos tenían razón. Acababan de descubrir una rica veta que contenía los dos metales en su forma original. Temblando de emoción, con su pico arrancaron algunas piedras que sirvieron de muestra, las cuales fueron analizadas más tarde en el laboratorio de un ensayista y como resultado arrojaron un alto porcentaje de oro y de plata. Así fue descubierta una de las más ricas vetas de la Sierra de Guanajuato, que fue bautizada con el nombre de la mina de la serpiente, en virtud del reptil que la señalara al esconderse en aquella hendidura de la roca. El tesoro de la Catedral de Morelia. En la preciosa ciudad de Valladolid, sobre un hundimiento de la loma de Santa María, se podía ver la entrada hacia un túnel que atravesaba la urbe completa. Sin embargo, nadie podía entrar debido a que unas enormes piedras la obstruían. Como el terreno era propiedad del Estado, nadie tenía permitido construir nada y se encontraba desierto. Los habitantes de las regiones aledañas tampoco se atrevían a acercarse, ya que juraban que todas las noches escapaban gritos del túnel, gritos de horror. Se cuenta que son las almas de un grupo de malhechores condenados a vagar en su interior por toda la eternidad. Años atrás, cuando todavía estaban vivos, se colaron en una habitación secreta de la Catedral de Morelia, donde los frailes guardaban mucho oro, plata, joyas y objetos de inestimable valor. Entraron por un túnel que cavaron en el suelo. Poco a poco fueron sacando cuanto pudieron hasta acumular un tesoro considerable. Pero cierto día, al ir a buscar una pieza que necesitaban de su fortuna, los religiosos se dieron cuenta de que les habían estado robando. De inmediato dieron aviso a las autoridades, las cuales no se explicaban cómo los ladrones habían podido entrar, y es que el túnel estaba muy bien escondido. Y aunque por toda Valladolid se supo que estaban buscando a los responsables, estos ladrones quisieron entrar una última vez para llevarse un cofre repleto de monedas de oro. Esa noche, un cura los sorprendió mientras estaban sustrayendo el dinero y de inmediato dio aviso a los demás religiosos y a los criados. Cuando los rufianes escaparon por el túnel, toda esta gente fue tras ellos, intentando impedir que escaparan. Desafortunadamente, hubo un derrumbe y no pudieron alcanzarlos. Unos soldados se pasaron toda la noche sacándolos de entre los escombros, y lo más extraño fue que, al explorar el resto del pasadizo, no pudieron encontrar a los ladrones por ninguna parte. Jamás llegó a saberse lo que les pasó porque desaparecieron. Días después, montones de monedas de oro y plata empezaron a circular por Valladolid.